Sí, el día de hoy hablaremos sobre la parte de la prehistoria, la historia y la actualidad en San Luis Potosí. Primero comenzaremos en la parte prehistórica, donde inclusive llegamos a la era paleoamericana o paleontológica, ya que el municipio de Cedral se hicieron en su momento investigaciones por la antropóloga Lorena Mirambel, y ahí se descubrió los vestigios más antiguos de la humanidad en el continente americano hasta hoy. Estamos hablando de vestigios de 33,000 años de antigüedad. Eso está en San Luis Potosí, es uno de los patrimonios que tiene San Luis Potosí, sabido por el mundo. Luego avanzamos a la parte de la prehistoria, y donde podemos ya irnos a los pueblos indígenas que habitaron este territorio. Estamos hablando de los chichimecas, huachichiles, náhuatl, tenec, xiu, en esta zona de la zona media, zona huasteca y zona altiplano. No olvidemos que el territorio potosino se encuentra en la frontera entre Aridoamérica y Mesoamérica. También una gran riqueza de estos pueblos. Ayer estuvimos celebrando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. San Luis es rico en ello, estamos hablando de un poco más de 300,000 indígenas habitantes de San Luis Potosí, dentro de los 2,200,000–300,000 habitantes que tiene todo el territorio. En esta parte nos conectamos ya en lo que viene siendo la llegada de los españoles. La llegada de los españoles, primero 1490 y tantos, entre uno que es Américo Vespucio y otro que es Cristóbal Colón, y por otro lado ya en 1500, 1521 y en adelante, la conquista española, de la cual se delimitan los estados un poco años después, pero esta conquista nos impacta en lo que es hoy San Luis Potosí de diversas formas. Aquí llegaron españoles y llegaron vascos a lo largo de esa etapa hispánica. En esa etapa, por ejemplo, hace también pocos meses, hablamos de un acontecimiento de la batalla de Piotillos, donde Javier Mina, navarro, vasco, estuvo en esta batalla defendiendo lo que es hoy el territorio de San Luis Potosí, y lo que es hoy es exactamente la hacienda de Piotillos y Piotillos, ante los españoles. Un avance que va con este sistema, siempre batallas, siempre guerras, siempre sangre. Así ha sido la historia de México, así ha sido la historia de San Luis Potosí. Y poco después ya llegamos al siglo XVIII, siglo XIX, unos siglos que fueron de mucho florecimiento para México y para San Luis Potosí. A mediados del siglo XIX es donde ya se delimitan los territorios como hoy los conocemos, la forma de perrito de San Luis Potosí del territorio, y así todos los demás estados. Esa delimitación ya se hizo con un sentido tanto político como un sentido de intereses de ese momento, porque había territorios de algunos generales, de algunas personalidades de ese momento, y por eso nuestros estados no son cuadrados ni son rectangulares como en el país del norte, en Estados Unidos. Tienen diversas formas debido a estos intereses y a estos conflictos políticos que se subsanaron dándole tierra a diversos personajes. Ahí ya entramos a San Luis Potosí, un estado muy grande, de los 5 estados más grandes en territorio de México, que abarca de desierto, de altiplano, de zona media en el sentido de flora y fauna, y de huasteca en el sentido de agua y exuberancia. Tenemos todo en San Luis Potosí, solo nos falta si acaso alguna entrada al mar. Pero en esa riqueza, en esa delimitación, surge un siglo XIX muy fuerte, con los liberales y los conservadores, y es cuando emerge la minería en San Luis Potosí, y es cuando viene la construcción de las ciudades y pueblos que hoy tenemos, y donde sus centros históricos, sus áreas monumentales son grandiosas y son lo que estamos protegiendo y cuidando en el Instituto Nacional de Antropología e Historia,
y con todos los ciudadanos de este territorio. Ahora bien, ya llegamos a la actualidad y es donde yo quiero enfatizar que ahí tenemos un pendiente. El pendiente es que la ley federal, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, protege, cuida, salvaguarda del siglo XIX hacia atrás. Todo lo que ya hablamos en este espacio, de paleontología, de prehistoria, de hispanidad, de paleomérico también, todo esto lo protege. Pero el siglo XX lo tenemos pendiente. Es un siglo que en la ley está muy débil su protección y que hay una iniciativa de ley en el Congreso del Estado de San Luis Potosí. Ya abarcó 2 legislaturas. En la legislatura anterior no se hizo nada con esta iniciativa de ley para proteger el siglo XX. Hoy vuelve a estar esta iniciativa de ley en la actual legislatura y esperemos que esta legislatura sí la contemple, la observe y la vote a favor para poder conservar el siglo XX como se merece. Ponemos de ejemplo, una vez más, la avenida Carranza de la capital del país, como otras áreas de todos los municipios de San Luis, donde se están destruyendo muchos edificios, muchos monumentos, mucha historia nuestra, ya de algunos que somos del siglo pasado, que somos del siglo XX, hoy ya estamos en el siglo XXI, y que necesitamos proteger perfectamente. De aquí concluyo esta intervención con un llamado, en este caso a los diputados locales, para que voten esta iniciativa, le hagan adecuación, lo que se requiera, ya está ahí, ya está en sus manos, y podamos también tener la protección fuerte del siglo XX. Seríamos el primer estado en el país que la tendríamos. San Luis Potosí podría encabezar ese llamado a que nuestro siglo, donde nacimos varios de los que hoy vivimos en este 21, esté protegido tanto en el sentido tangible como en el sentido intangible en usos y costumbres.